Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias de Pilar Eugenia Lechuga por el cumpleaños de Iliana Castillo Zapata. Seguiremos pidiendo especialmente por la salud de nuestros hermanos sacerdotes que están convaleciendo del COVID. Por la gracia de Dios, todos van superando, a excepción del Padre Jesús Caballero, que sigue internado y sigue con cuidados intensivos. Vamos a pedir porque el Señor lo fortalezca y le conceda la salud. Vamos a pedir también por la salud de Facundo Páez Hernández, Lulu Trejo, Rocío Villegas, Pedro Amaro, Álvaro Segovia, Juanita May y la salud de la familia Sánchez Gil. Iremos de un modo especial también entre los hermanos difuntos por Monseñor Daniel Rivera Sánchez, obispo auxiliar de México, que falleció en días pasados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a ofrecer nuestra Eucaristía en este miércoles, pidiendo por la unidad de los cristianos, esta semana que estamos viviendo, que nosotros como Iglesia elevamos nuestras oraciones para que Dios nos conceda a todos los que profesamos la fe en Jesucristo, que vivamos en unidad, en armonía. Y vamos a seguir poniendo nuestras intenciones todo este momento de la pandemia que estamos viviendo, pidiendo especialmente por nuestras autoridades que el Señor las ilumine para que tomen las mejores decisiones para nuestro pueblo, así como que sean fortalecidos nuestros enfermos hospitalizados, que también el personal médico y técnico pueda seguir llevando adelante su labor en favor de estos hermanos nuestros, que las familias sean también consolidadas, sean fortalecidas. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia y el título Rey de Salem
significa Rey de paz. No se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después le preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre
o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pregunta en el Evangelio: ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Y nosotros nos preguntamos: ¿es posible que alguien piense que para hacer el bien se necesita permiso? En medio de esta pandemia no tengamos dudas. Siempre hay que hacer el bien sin mirar a quién. Estimados hermanos, el día de ayer celebramos en la catedral el aniversario 258 de su dedicación, motivo por el cual hemos dado gracias a Dios porque nos ha permitido contar con un magnífico histórico edificio al que llamamos Santa Iglesia Catedral, sede oficial del señor arzobispo, lugar del encuentro de Dios con sus hijos y del que podemos decir que su valor no es solo por lo extraordinario de su construcción, sino sobre todo por los frutos que la actividad evangelizadora ha dado a lo largo de más de 400 años y que hoy día mantiene su vitalidad y es un punto de referencia para todos los católicos de Yucatán. Nuestra catedral, madre de todas las iglesias de Yucatán, desde los años 60 tiene en el centro un crucifijo monumental, quizás el más grande del mundo bajo techo, que al contemplarlo y ver su rostro sereno en medio de la cruz, nos debe inspirar confianza en que la cruz, aunque dolorosa, al final nos dará mucha paz, pues el triunfo final sobre el mal será de nuestro Dios y de nosotros, los que permanezcamos fieles a Él. Contemplar el rostro de Cristo de nuestra catedral en medio de esta pandemia nos debe infundir esperanza, confianza en Dios y mucha paz. Hoy seguimos pidiendo por la unidad de todos los que creemos en Cristo y precisamente a eso también nos inspira el Cristo de la catedral, que tiene en su base el título Cristo de la Unidad, basado en las enseñanzas de San Pablo a los Efesios, que dice: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo, en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y, habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Pidamos a Dios que mediante el diálogo, pero sobre todo mediante la oración, nos haga capaces de vivir como hermanos. Y precisamente el Evangelio que se ha escuchado hoy, que representa el último de los 5 conflictos que San Marcos pone al comienzo de su Evangelio, nos ayuda a discernir cuáles son las ideas equivocadas que no nos permiten vivir como hermanos. En los conflictos anteriores, los provocadores fueron los adversarios de Jesús. Este último es provocado por el mismo Jesús y revela la gravedad del conflicto entre él y las autoridades religiosas de su tiempo. Es un conflicto de vida y muerte. Es importante ver de cerca a los adversarios que aparecen en este último conflicto. Se trata de fariseos y herodianos, es decir, de autoridades religiosas y civiles. Cuando San Marcos escribe su Evangelio en los años 70, muchos recordaron la terrible persecución de los años 60
en la que Nerón persiguió tenazmente muchas comunidades cristianas. Al oír ahora cómo Jesús mismo había sido amenazado de muerte y cómo se comportaba en medio de estos conflictos peligrosos, los cristianos encontraban valor y orientación para no desanimarse a lo largo del camino. Analicemos lo que nos presenta el Evangelio hoy. Jesús entra en la sinagoga, que como buen judío tenía la costumbre de participar en las celebraciones del pueblo. Había allí un hombre con una mano paralizada, y sabemos que la persona con una discapacidad física era considerada impura. No podía participar plenamente, aunque la dejaran entrar a la sinagoga, tenía que mantenerse alejada del resto de la gente. Entonces los adversarios de Jesús están pendientes para ver si cura en sábado. Quieren acusarlo basándose en que el segundo mandamiento de la ley de Dios mandaba santificar el sábado. Estaba prohibido trabajar en ese día, y los fariseos decían que curar a un enfermo era lo mismo que trabajar. De ahí que enseñaban, está prohibido curar en día sábado. Colocaban la ley por encima del bienestar de las personas. Con estos razonamientos, por supuesto que los judíos se iban a sentir incómodos cuando Jesús pone el bienestar de las personas por encima de las normas y de las leyes. Y los fariseos y los herodianos, como no tenían argumentos más grandes ante las enseñanzas de Jesús, al quedar avergonzados, ya no buscaban tanto defender la ley, sino quitar a Jesús de en medio, pues les estorbaba, ya que ellos perdían autoridad. Jesús, para demostrar que la vida del hombre está por encima de la ley, le pide al discapacitado físico dos cosas: levántate y ponte en medio. La palabra levántate es la misma que las comunidades del tiempo de Marcos usaban para decir resucita. El discapacitado debe resucitar, levantarse, poner en medio y ocupar su lugar en el centro de la comunidad. Los marginados, los excluidos, deben ponerse en medio. No pueden ser excluidos. Deben ser incluidos, respetados y promovidos. Deben estar junto con todos los demás. Jesús llamó al excluido para que se pusiera en medio. Entonces vemos la estrategia de Jesús al hacer una pregunta especialmente a los fariseos y herodianos. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Jesús pudo haber preguntado: ¿en día de sábado está permitido curar, sí o no? Y todos hubiesen respondido: no está permitido. Pero Jesús cambia la pregunta. Para él, en aquel caso concreto, curar era lo mismo que hacer el bien o salvar una vida. Y no curar era lo mismo que hacer el mal o matar una vida. Con su pregunta, Jesús pone el dedo en la llaga. Denuncia la prohibición de curar en día de sábado como un sistema de muerte. Pregunta sabia. Los adversarios se quedaron sin respuesta. Jesús reacciona con indignación y con tristeza ante la actitud de los fariseos y de los herodianos. Manda al hombre que extienda la mano y queda curada. Al curar al discapacitado, Jesús muestra que él no estaba de acuerdo con el sistema que ponía la ley por encima de la vida. En respuesta a la acción de Jesús, los fariseos y los herodianos deciden matarlo. Con esta decisión confirma que son de hecho defensores de un sistema de muerte. No tienen miedo a matar con tal de defender su sistema. Por eso se van contra Jesús, que los ataca y critica en nombre de la vida. Esta estrategia de Jesús debe ser la estrategia de la Iglesia, porque somos continuadores de la misión. La misión de Jesús es nuestra misión.
Esta estrategia la debemos utilizar sobre todo cuando se va contemplando el mal que hay en el mundo, como cuando se promueven leyes como las del aborto y la eutanasia. A los que promueven estas leyes habría que hacerles la pregunta: ¿qué está permitido hacer, el bien o el mal? Cuando nos llegan las ganas de imitar a aquellos que en el trabajo, en la familia, en los apostolados hacen el mal, debemos preguntarnos qué está permitido hacer, el bien o el mal. Cuando encontramos personas de otra religión o de nuestra misma religión que se burlan o burlamos, que nos atacan o atacamos, debemos preguntarnos qué está permitido hacer, el bien o el mal. Hermanos, que nos caiga el 20 de una vez por todas. El mal nunca está permitido hacerlo. Dios es el sumo bien y nosotros venimos de Dios. No dejemos que el demonio nos engañe y nos induzca a hacer el mal con pensamientos que tienen que ver con la venganza o que el que me las hace me las paga, no seas tontos, todos roban, etcétera, etcétera. La unidad con todos los cristianos debe ser una unidad en la promoción del bien, no en el mal. Para profundizar en la enseñanza de Cristo de hacer siempre el bien, contemplémoslo con la figura que hoy en la primera lectura nos ha traído la carta a los Hebreos. Esta carta nos presenta a Jesús siguiendo la figura de Melquisedec, rey de Salem, que es rey de justicia y de paz, del que no se conoce ni el principio ni el fin de sus días. Un ejemplo para explicar el sacerdocio de Cristo, su carácter divino. En el tiempo de Jesús, los sacerdotes debían permanecer o pertenecer de la tribu de Leví, lo que podía ser un inconveniente para atribuir a Jesús el sacerdocio. Para los cristianos, el sacerdocio de Jesús no brota del origen de sus días, lo es desde siempre, eterno. Es sacerdote porque es el puente entre Dios y el ser humano. Su humanidad conecta con la divinidad. Él mismo es Dios, que es la labor sacerdotal propia. Lo es como Melquisedec desde siempre y para siempre. Propiamente es el único sacerdote. El sacerdocio en la Iglesia es una participación del suyo. De ahí que los sacerdotes, los pastores de la Iglesia, en primer lugar, debemos ser promotores de justicia y de paz. Y el pueblo de Dios, al ser pueblo sacerdotal, debe también trabajar inspirados en Cristo para que en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la política, especialmente en tiempos de elecciones y en situaciones de salud como la que estamos viviendo ahora, promovamos incansablemente la justicia y la paz. Que María, Reina de la Paz, y San José, el hombre justo, intercedan por nosotros para que siempre hagamos el bien sin mirar a quién. Que así sea. Así sea. Oh Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro honor, a ti dueño de
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes finalmente de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Daniel Rivera Sánchez, obispo, Máximo Gutiérrez, presbítero, José Herbert Aranda Cruz, diácono, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Narciso Canché, Elvia Aguilar, Neida Basulto, Abelardo y Rocío Domínguez, Mora Agar. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz. Cordero de Dios,
Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy Digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar que le has concedido y que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ayuda de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos,
Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, conserva nuestra. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Gracias.